Roberto Alejos Cámbara nació en Guatemala el 8 de octubre de 1960. Es un político fundador y máximo dirigente del Movimiento Nacional Todos. En 1982, a los 23 años, integra la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución Política de Guatemala, que se encuentra vigente al día de hoy. Fue presidente del organismo legislativo durante 3 años consecutivos, 2009 al 2011, en los que instauró la política de puertas abiertas e implementó novedosas herramientas para la fiscalización del organismo legislativo. En las elecciones del Congreso fue el 11 de septiembre del 2011 reelecto como representante por el Listado Nacional de la Unidad Nacional de la Esperanza. Fue diputado al Congreso de la República en la legislatura 1986 a 1991. Durante este lapso fue integrante de la primera Junta Directiva del Congreso del período democrático y después integró las comisiones de Relaciones Exteriores, en donde se constituyó como colaborador cercano a Edmond Mulet. Sin embargo, Roberto Alejos también tiene sombras que se sitúan en la gestión que tuvo como político en las filas de la Unidad Nacional de la Esperanza, donde presidió el Congreso de la República. Es en este periodo en que la figura, con su hermano Gustavo Alejos, le cierne una nube negra sobre su carrera política. Gustavo Alejos, hermano de Roberto, es una de las figuras más emblemáticas de la política guatemalteca. Como empresario, ha sido capaz de amasar una fortuna al convertirse en uno de los que fueran los principales proveedores de medicamento del Estado. Adentro de su historia, por ejemplo, se encuentra el paso de Manuel Valdizón, que trabajó junto a usted a la UNE, era también uno de los máximos dirigentes de Sandra Torres, fue presidente de la Comisión de Finanzas, desde donde hizo una serie de obras cuestionadas, donde desvió muchísimos fondos para ONGs en el Petén. Cuénteme un poquito de ese paso de Manuel Valdizón adentro de su bancada, su relación con él y qué le merece de opinión todo lo que fue la gestión, particularmente adentro de esta Comisión de Finanzas tan importante. Bueno, qué bueno que me hace esa pregunta, porque aunque la población tiene ya tanto odio, repudio al Congreso de la República, que no se interesa en conocer cómo funciona el Congreso por dentro. Hay que dejar claro que Manuel Valdizón fue presidente de la Comisión de Finanzas durante el periodo de Óscar Berché. Él fue presidente de la Comisión de Finanzas durante ese gobierno. Cuando Manuel Valdizón se pasa a la UNE en la elección de Álvaro Colón y el doctor Rafael Espada, él renuncia a la UNE a los 6 meses de haber ganado las elecciones, cuando la primera dama le dice que él no puede ser candidato a presidente en ese partido porque ella es la dueña del partido. Entonces Manuel Valdizón a los 6 meses abandona la bancada y se va a formar el partido líder. De manera que yo no puedo hablar de la relación de Manuel Valdizón en mi bancada, porque dejó de ser de la bancada del partido de gobierno. Precisamente cuando yo tomo posesión como presidente, él va a formar su propio partido y abandona el tema UNE Gana. En ese entonces era solo UNE, y va a ser el partido líder. Cuénteme un poquito del divorcio con Sandra Torres. ¿Qué pasó? ¿El divorcio de ella con Álvaro o el divorcio entre nosotros? El divorcio de ella con usted, por llamarlo de alguna manera. Los constituyentes dejamos muy claro en la Constitución que los parientes del presidente no pueden optar a ser candidatos a presidente de la República. Él dice hasta un 4º grado de ley. Y entonces esa pelea de querer ser ella la candidata a la presidencia nos confrontó muchísimo, porque nunca estuve yo de acuerdo con ella. Erróneamente todavía ella me sigue echando la culpa a mí de que los magistrados del tribunal y de la corte hayan votado en contra de ella y no la hayan dejado participar. La verdad es que cualquier constituyente le va a decir lo mismo. Nuestra intención era que cualquier pariente dentro del 4º grado de ley, ¿cómo hacer que la esposa no es pariente?
¿verdad? Y quien es la más cercana al presidente, la que más recursos manejaba, la que dirigía prácticamente todas las obras sociales, ¿cómo iba a ser entonces candidata? Y ahí eso provoca el divorcio. Esa confrontación versus el Congreso independiente manejando una agenda de transparencia, una agenda de sociedad civil, no una agenda de partido, nos confronta pero levanta mucho mi imagen. Y entonces el partido empieza a pedir que en vez de ella sea yo el candidato y eso provoca ese choque, ese divorcio que hasta hoy persiste. Otra parte de sus sombras, Roberto, usted hablaba al inicio de cómo la trayectoria de sus padres en la política marca su vida. También existe una trayectoria de su hermano Gustavo Alejos adentro de la política. En la época en que usted estuvo en el Congreso, él fue secretario privado del presidente Álvaro Colom, un hombre sumamente influyente y un hombre también muy polémico, en torno al cual se habla de muchísimos negocios que se hicieron al amparo de él. Se habla de toda esta sobrevaloración de medicamentos donde hubiera recibido contratos millonarios que venían de regímenes anteriores también. Y al final, cuénteme un poquito sobre su relación con su hermano Gustavo y si esto ha sido para usted algún tipo de obstáculo o ha tenido alguna implicación política. Bueno, la relación con mi hermano sigue siendo relación de hermanos, en donde indiscutiblemente nosotros somos una familia muy unida y yo particularmente espero seguir teniendo mucha unidad porque las familias no pueden estarse destruyendo entre ellas mismas. Tenemos la política en la sangre. Mi hermana trabaja como alta funcionaria en Naciones Unidas desde hace 23 años, o sea, todos venimos de ese esquema de ser servidores públicos. El único que no era político era Gustavo. Gustavo es un empresario, un hombre de negocios, eso ha sido toda su vida, y él apoya al presidente Colón y eso le permite ser secretario privado del presidente Colón. Yo ni siquiera tuve una bolsa solidaria en mis manos, nunca repartí una lámina, nada. Mi relación con el Ejecutivo se limitó a recibir sus iniciativas de ley y cabildear las que creíamos correctas, oponerme yo mismo a las iniciativas que no eran correctas. Por ejemplo, me tocó negociar la reforma tributaria con el sector privado y al no llegar a acuerdos yo mismo me negué a que fuera discutida en el Pleno una ley que no tenía acuerdos. Entonces, lo que pasó en el Ejecutivo es responsabilidad del Ejecutivo, ¿sí? Y lo que pasó en el Legislativo sí es responsabilidad de este servidor, por lo menos 3 años, o me atrevería a decir que 3 años y medio, porque después de la salida del doctor Meyer, como primer secretario del Congreso empezamos a tener cierto control sobre el Congreso, pero totalmente distinto. No va a encontrar nada de Roberto Alejos en el gobierno de Álvaro Colón, en los demás organismos del Estado. Nada. No va a encontrar nada de Roberto Alejos en el gobierno de Álvaro Colón, en los demás organismos del Estado. Nada. Y continuamos con la segunda parte de nuestro programa especial Luces y Sombras con Roberto Alejos. Acaba usted de ver un pequeño resumen de lo que fue nuestro programa anterior. Y ahora continuamos nuestro diálogo con Roberto haciéndole el cuestionamiento de nuestro programa anterior. Gustavo Alejos fue una persona muy cuestionada por hacer negocios al margen del Estado, de recibir algún tipo de beneficios, particularmente en los temas de medicamentos. En el tema del INDE se dijo que tuvo muchísima interferencia y cercanía y que desde ahí logró dominar muchísimas aristas del poder. Usted me decía que usted responde por sus actos y en el Ejecutivo que su hermano responda por los de él. No obstante, yo quisiera preguntarle si realmente todo polémica que se cierne sobre su hermano le ha afectado en su vida política y cómo haría usted para explicarle al televidente que a pesar de ser hermanos, como usted dice, se manejan de manera diferente. ¿Hay alguna manera de que eso sea creíble? No, mire, el tema es bien sencillo. En el mundo entero, en términos generales, cada quien es una persona individual con sus propias metas, sus propios objetivos y su propio trabajo. Y al televidente, digamos, yo primero no tengo que explicarle al televidente si es creíble o no. O sea, los hechos demuestran que durante el tiempo que yo fui presidente del Congreso fue un Congreso totalmente independiente del Ejecutivo. Y ahí están las pruebas. Pasamos leyes que
Jamás se hubiera creído que iban a pasar como la ley de extinción de dominio. Todos los temas anticorrupción. En el tema mujer, es probablemente la legislatura más exitosa en el tema de la trata de personas, las pruebas ADN para la paternidad responsable, la ley de violencia intrafamiliar. Es decir, es una agenda legislativa que no respondía a la agenda de gobierno, respondía a la agenda de la sociedad civil. Yo, digamos, les hago la invitación. No van a encontrar en el Congreso una sola compra, una sola ley o un solo acto que haya beneficiado a ningún pariente, a ningún amigo, ni siquiera a alguien cercano a este servidor. De hecho, perdí amigos que están ofendidos conmigo porque no los invité a hacer negocios. Yo no hice negocios. Yo me dediqué a realizar un sueño y vivo feliz. Cuando fui constituyente, soñaba con poner en práctica lo que pusimos en la Constitución y el Señor me permitió ser legislador en la primera legislatura, que fue fabuloso. Hablemos de uno de los escándalos más grandes que ha tenido en los últimos años Guatemala, el caso Rosenberg. En este caso, su hermano fue uno de los principales implicados. ¿De alguna manera le afectó esto a usted políticamente? Yo creo que no. Yo creo que me fortaleció el tema, porque lo que la población vio fue un Roberto Alejos dando la cara. Yo fui el primero en aceptar una entrevista en un medio de comunicación sobre el tema. Dos, fuimos muy abiertos y muy transparentes con la CICIG, que fue quien hizo la investigación. Me tocó recibir a las organizaciones de jóvenes y a movimientos sociales que me llevaron a mí como presidente del Congreso 30,000 firmas pidiéndome la renuncia del presidente, de mi hermano, de la primera dama, y los recibimos, le dimos el trámite que la ley manda y colaboramos durante todo el proceso para que la investigación se llevara a cabo. Eso la gente lo vio. Y esa apertura me fortaleció muchísimo, fortaleció mi relación con la sociedad civil, fortaleció la relación con la CICIG, evité una confrontación entre las protestas que estaba organizando el gobierno con las protestas que se organizaban en la calle. Estamos presentando Informe Especial. Verano, calor, frescura, frutas. ¡Qué bueno que viniste por los nuevos postres del sabor del verano! McFlurry de piña, Sundae de Nance y el delicioso pastel de guayaba. I'm glad you came. McDonald's, me encanta. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Mejores Familias es salud preventiva. Desde que nacieron mis bebés, ni una sola vez los he llevado por enfermedad al puesto de salud. Los he llevado solo a sus vacunas. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Verano, calor, frescura, frutas. ¡Qué bueno que viniste por los nuevos postres del sabor del verano! McFlurry de piña, Sundae de Nance y el delicioso pastel de guayaba. I'm glad you came. I'm glad you came. McDonald's, me encanta.
Estamos presentando Informe Especial. Hablando un poquito de presiones, ¿se sintió algún momento presionado por Sandra Torres o por Álvaro Colón? Por el presidente Colón, yo quiero insistir en que fue conmigo de verdad una persona que me dejó trabajar. Nunca me pidió nada. Lo que se pedía era porque era parte de un plan de gobierno, se trataba en sesiones de jefes de bloque. El presidente Colón tenía eso, a diferencia de este gobierno. Él era criticado porque permanentemente hacía cenas con todos los jefes de bloque. Yo creo que es al revés. El tener reuniones con todos los jefes de bloque en casa presidencial permitía la gobernabilidad. Y cualquier cosa que él me pedía, me la pedía en público. Doña Sandra aprendió que conmigo la cosa era diferente, ¿verdad? Que no soy objeto de presiones y que si me piden algo que es bueno para el país, lo voy a hacer. Si me piden algo que es malo para el país, me hagan lo que me hagan, me presionen como me presionen, no lo voy a hacer. Hablemos un poquito también de lo que le dejó su paso por el gobierno de la UNE. Mucha gente se pregunta, Roberto Alejos tiene una historia política. Roberto Alejos fue constituyente, Roberto Alejos fue presidente del Congreso. Sin embargo, el país parece haberse ido a la deriva y usted gobernó junto a la UNE. En este caso, hubo muchos escándalos de corrupción, recordemos casos como los de Fonapaz, otros casos como las paradas seguras y, ¿por qué no mencionar? Inclusive la Bolsa Solidaria, donde giró muchísima corrupción. ¿Qué piensa usted de toda esta corrupción que fue evidente en este gobierno y qué propuesta tiene usted para que si llega presidente esto no se vuelva a repetir? ¿O cómo podemos hacer para que una persona con tanta trayectoria pueda convencer al electorado que su gestión va a ser diferente? Primero, yo insisto en que el sistema falló. Y eso es algo que causó escándalo, asombro o incredibilidad el año pasado cuando a mediados de año yo dije, este es un Estado fallido, nada funciona. Cuando dije hay que refundar el Estado, la gente se burlaba de mí. Hay que salvar la República. Hoy en día todo el mundo habla de refundar el Estado. Todo el mundo admite de que este Estado, si bien no es fallido, va camino a ser un Estado fallido. Hay un artículo que yo mismo publiqué sobre la refundación del Estado en Contrapoder, en la revista, en el último número, y esa es nuestra realidad. Roberto, usted me mencionaba ahorita que ha intentado hacer alianzas o acercamientos con diferentes partidos políticos que no ha podido. Tal vez cuéntenos un poquito de con quiénes ha tratado usted de hacer alianzas y cómo pensaría en llevar a cabo un proyecto donde realmente pueda hacer las alianzas que son necesarias para este nuevo proyecto político que usted está planteando. Diálogo y negociación es el secreto. Somos un país muy confrontado por nuestra historia. Esa confrontación nos rompe el diálogo. La gente se niega a hablar. Somos un país donde hay mucha mentira de por medio, donde la gente está acostumbrada a traicionar y lo ve como algo normal. Yo he sido producto de tantas traiciones y la gente me sigue saludando como que no hubiera hecho nada. Somos un país donde la gente engaña permanentemente. Lo primero que hay que hacer es buscar la unidad, buscar ese diálogo permanente, porque si no dialogamos no vamos a lograr las negociaciones que el país necesita para salir adelante. Nos falta mucho diálogo. Se habla, y usted comentó un poco de su financiamiento, que es un financiamiento muy escaso, muy pequeño. Por el otro lado, se dice muchísimo que su hermano Gustavo, que en muchos medios de comunicación ya se ha dicho que es considerado uno de los hombres más poderosos y financieramente hablando más exitosos de Guatemala, tiene millones y fortunas acumuladas y que él ha sido su financista. ¿Es esto verdad? ¿O de dónde Roberto Alejos obtiene los fondos para hacer campaña? ¿Dónde están mis vallas, por ejemplo? Yo no las veo. No veo publicidad en los medios de comunicación. Nos cuesta juntar para sacar un campo pagado y fijar una postura política. De verdad, yo recibo un apoyo modesto de mi familia en términos generales. Mi familia me apoya, es una familia de políticos y recibo ese apoyo. Pero realmente la campaña en el partido Todos la paga cada quien. ¿Quiénes son sus financistas principales, Roberto?
No me atrevería a decir que tenemos un financista principal, porque cada quien busca su financiamiento. Entonces habría que preguntarle a cada alcalde quién es tu principal financista. Y lo que el alcalde va a contestar es mi familia, un par de amigos que confían en mí, pero sobre todo la gente. Yo, cuando voy al interior del país y nuestra reunión está basada en un tamal, en una taza de chocolate con pan, lo pone la gente, no lo ponemos nosotros. Lo pone la gente, no lo ponemos nosotros. Estamos presentando Informe Especial. Verano, calor, frescura, frutas. Qué bueno que viniste por los nuevos postres del sabor del verano. McFlurry de piña, Sundae de Nance y el delicioso pastel de guayaba. I'm glad you came. McDonald's, me encanta. Mejores Familias es salud preventiva. Desde que nacieron mis bebés, ni una sola vez los he llevado por enfermedad al puesto de salud. Los he llevado solo a sus vacunas. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. La vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Verano, calor, frescura, frutas. Qué bueno que viniste por los nuevos postres del sabor del verano. McFlurry de piña, Sundae de Nance y el delicioso pastel de guayaba. I'm glad you came. I'm glad you came. McDonald's, me encanta. Estamos presentando Informe Especial. Se ha hablado de acercamientos que usted ha tenido con Edmond Mulet. Sabemos que ustedes se conocen desde finales de los años 80, 90, cuando estuvieron juntos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. ¿Qué hay de esos acercamientos? ¿Podría ser Edmond Mulet su compañero de fórmula o a quién ve usted cercano? ¿Qué hay de esto? Bueno, Edmond Mulet y Roberto Alejos somos amigos de verdad desde 1985. Nos tocó jugar un papel hermoso, que era salir a venderle al mundo la nueva democracia guatemalteca. Después de una época de un conflicto armado horroroso, terrible, que esperamos no se vuelva a repetir jamás en la historia de nuestro país, se inicia un proceso democrático, una nueva constitución. El país, aunque no había firmado la paz, iba camino hacia la firma de la paz. Nos tocó dar a conocer la neutralidad activa que promovía el presidente Cerezo en aquel entonces. Viajamos por el mundo entero y ya se miraba a un Edmond Mulet inclinado hacia la diplomacia, hacia la política exterior. Hoy por hoy es el subsecretario de Naciones Unidas, producto de esa formación, de esa capacitación y de esa forma de pensar de él. Yo tuve la primera plática con Edmond Mulet probablemente hace 2 años, que lo fui a visitar hasta Nueva York
para convencerlo de que regrese a este país, porque este país necesita de todas y todos los guatemaltecos buenos, a los que a mí me consta que son buenos, que son digamos, que llevan ese mismo fin y ese objetivo. Por eso es que los constituyentes somos tan unidos, por eso nos queremos tanto, porque hay un objetivo común. En aquel entonces el objetivo era que el gobierno dejara de ser un gobierno de militares, electo con una falsa democracia a través de fraudes electorales. Nuestro proyecto era fortalecer el área de derechos humanos en este país y seguir defendiendo esa Constitución. Esos objetivos de la Constitución nos sigue uniendo. Yo vengo pidiéndole a Edmond desde hace 2 años, a él y a otras personas, que regresen a este país, como traté de hacer alianzas y de convencer a otras personas de que nos uniéramos. Uno debe de ser de verdad, no pensar en sus intereses personales nada más, y debe estar consciente que si uno no es el mejor candidato, que si uno no va a aportar lo que tenga que aportar, aquel refrán que dice, más ayuda al que no estorba. Y eso es lo que debería pensar todo el mundo, y no estar en esa necedad de querer ser candidato solo para ser famoso y conocido en el país. Y entonces, gente como Edmond, hay, gracias a Dios, bastante gente. Esperamos seguir platicando con él de alguna manera. Si usted llegara a gobernar, ¿daría, por ejemplo, un puesto a su hermano, Gustavo, adentro de su gobierno? Nosotros como partido hemos estado trabajando muy duro en contra del tema del nepotismo y digamos, yo aquí aprovecho de decir, por ejemplo, el secretario general del partido, Felipe Alejos, ¿verdad? Hay gente que cree que es mi hijo, que es mi sobrino, que es mi primo, y no somos parientes, ¿verdad? Felipe responde a otra ala de la familia Alejos, que de hecho nunca vivieron en Retauleu. También trae la política en su sangre, porque esa ala de los Alejos también hizo política en su momento. Él viene del famoso Roberto Alejos Arzú y don Carlos Alejos, que fueron políticos muy, muy reconocidos en ese país. Pero sí, hemos insistido mucho en que hay suficiente gente en todas partes para poder llenar los puestos, pero los puestos deben llenarse por meritocracia. Y por eso es importantísimo, de verdad importantísimo, la reforma a la Ley de Servicio Civil, para que la gente ocupe los puestos no por ser de partido, para empezar, no por ser amigos, no por ser parientes, sino porque llenan los requisitos que la Ley de Servicio Civil dice para ocupar cada puesto. Hablemos un poquito del regreso de Alfonso Portillo a Guatemala. ¿Qué opina usted al respecto? No quisiera estar en los zapatos de Alfonso, de verdad. Debe estar en una encrucijada terrible entre un sector allegado a él, que seguro lo debe estar presionando para que no vuelva a participar en política, para que no se vuelva a meter en nada y que de verdad disfrute a su hija, a su familia, a sus papás, etcétera, etcétera. Estoy seguro que hay un sector muy fuerte que lo está presionando para que no haga política. Él públicamente ha admitido que sí quiere hacer política, pero al igual que este servidor, lo que Alfonso ha dicho públicamente es que si no se hace un plan de nación entre un montón de organizaciones, entre un montón de líderes, es decir, si no nos unimos todos alrededor de un proyecto de nación, no vale la pena hacer política. ¿Y aceptaría Roberto Alejos hacer algún tipo de alianza con Alfonso Portillo? No, nosotros creemos que este país tiene que tener grandes alianzas con todos los sectores, pero las alianzas todas tienen que estar encaminadas a ese proyecto de nación, a la refundación del Estado, si no, no tiene sentido. Y eso es probablemente a una forma diferente de hacer política y con políticos diferentes, con gente que pueda exponerse públicamente a la crítica, gente a la que permita que le escarben su pasado y su presente sin temor a que le vayan a encontrar un cadáver entre el closet, como dice el refrán, o de lo contrario no vale la pena. Entonces hay que esperar realmente. Yo creo que nos hemos precipitado mucho y hemos puesto en boca del presidente Portillo cosas que él no ha dicho. Hay un Roberto Alejos político que hemos explorado ya profundamente todas sus raíces, y hay un Roberto Alejos empresario. Cuénteme quién es usted a nivel de empresas, y nos llamó mucho la atención. En Informe Especial buscamos los bienes registrados a su nombre, no encontramos nada. Cuéntenos un poquito, Roberto, qué bienes posee, cómo entra usted a la palestra política económicamente hablando, que es uno de los temas que usted ha tocado, la transparencia.
¿En qué posición económicamente se encuentra usted ahorita? Bueno, digamos, yo no voy a negar que vengo de una familia que por su esfuerzo y por su trabajo, especialmente mis papás, de quienes yo vivo muy orgulloso, de veras. Mi mamá de Jutiapa decide ir a estudiar magisterio a Quetzaltenango, y ahí conoce a mi papá, que estudia magisterio también en Quetzaltenango, los dos internos en un instituto público. Ahí se conocen, se hacen novios, duran muchísimo tiempo como novios. Mi papá, jugador famoso, super chivo y después crema, de lo cual también vivo orgulloso en el tema. Se casan, hoy tienen 55, 56 años de casado, una vida de verdad ejemplar a todas luces, pero vivimos de una manera cómoda debido a ese esfuerzo y a ese trabajo de ambos. Y en ese sentido es el ejemplo que hemos tenido de trabajar. Yo he sido un empresario, mediano empresario. A mí no me va a encontrar acciones de grandes empresas o algo por el estilo. Yo lo que mencioné cuando yo digo he sido cooperativista es porque formamos una empresa de más de 300 heladeros que éramos todos dueños de esa cooperativa, donde salían a vender su helado todos los días a consignación, pagaban lo que vendían y devolvían lo que no vendían en el día a día. Una cooperativa hermosa. Sembramos moras durante mucho tiempo, pero la participación, yo no era dueño de las grandes extensiones de terreno, sino que mi trabajo, yo era el que transportaba las moras y el que las colocaba en el mercado, por ejemplo. ¿Estaría usted dispuesto a entregarnos y a mostrar públicamente su declaración de probidad? Sí, yo lo he declarado públicamente. Creo que es una obligación de un candidato a la presidencia, y debería ser una obligación de cualquier candidato a un puesto de elección, de elección popular, publicar o por lo menos entregar al tribunal. Y regresamos al tema del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Publicar sus bienes, porque no se vale, de verdad no se vale que uno entre con una cantidad de bienes y 4 años después, maná del cielo, ¿verdad? Eso es imposible. Quisiera que en 3 puntos le diga usted a los televidentes cuál es su propuesta de gobierno. 3 puntos, bien claro. Comprendamos que de veras es un Estado fallido, que le ha fallado a la nación y que no le está dando a los guatemaltecos y guatemaltecas lo que la Constitución dice que deberíamos de tener. 2, que de veras hay que refundar, lo que quiere decir empezar de nuevo. Es de veras agarrar esa Constitución y el cómo alcanzar lo que la Constitución dice debe ser nuestro principal tema de trabajo. Pero ninguno de esos 2 temas es posible llevarlo a cabo para rescatar o salvar la República si no hay un ataque agresivo, pero agresivo a la corrupción, a la evasión, al contrabando, y sobre todo a esa clase política que se hace millonaria con el dinero de los impuestos. Tenemos que aumentar la recaudación fiscal, eso es importantísimo, para que no tengamos que seguir aprobando préstamos, aprobando bonos, endeudando el país. Eso solo se arregla aumentando la recaudación fiscal. Eso es un tema importantísimo, porque la población necesita de esos recursos, pero no puede ser a través de más impuestos. También nos oponemos a más impuestos, y sobre todo si se van a manejar como se manejan, ¿verdad? Entonces, quiero insistir, aceptemos que el Estado no funciona, ¿sí? Rescatemos ese Estado, reconstruyámoslo, si le queremos decirlo de esa manera, y el ataque terrible al mal manejo económico y financiero del país, empezando por la corrupción, que aunque eso no da votos según los estudios, hay que decirlo. No se vale que se roben el dinero, los impuestos de la persona más humilde, que con comprar una gaseosa, con comprar una bolsita de manías, está pagando impuestos. ¿Ha escuchado de la voz del protagonista Roberto Alejos sus luces, sus sombras, sus propuestas? Aquellas cosas de las que les indican, usted hoy tuvo a primera mano la oportunidad de hacer una reflexión. Analice, piénselo. Usted es el dueño de su voto. Usted es el único responsable de definir el futuro de este país. En Informe Especial le llevamos el primer programa de luces y sombras que pretende llevar un diálogo de altura,
un diálogo que tenga un debate y también cuestionamientos que puedan ser respondidos de frente por aquellos que nos pretenden gobernar. La próxima semana lo esperamos en nuestras habituales investigaciones que solo le traemos en informe especial de Canal Antigua, pero recuerde, en este 2015 estaremos presentando mes a mes nuestras conversaciones y las luces y sombras con todos los principales candidatos que pretenden gobernar este país. Así que síganos, porque continuamos con muchísimas más investigaciones y luces y sombras de los candidatos que pretenden gobernarnos. Solo en informe especial de Canal Antigua. Me puedes seguir en Twitter, Gereda, Facebook Silvia Gereda Valenzuela, y todos los programas están online, www.canalantigua.tv. Lo invito a que junto a mí hagamos país, reflexionemos y escojamos quién es la persona que usted pretende que nos gobierne. El día de hoy tuvimos con nosotros a Roberto Alejos. Seguimos con más investigaciones y más debates.